A lo largo de tu carrera y cuando ejerzas profesionalmente, utilizarás mucho la estadística. En este video verás un tipo de diseño que te ayudará a tomar decisiones apropiadas cuando realices intervenciones en tu práctica profesional. Se trata del diseño de n igual a 1. Los diseños de n igual a 1 se suelen denominar de formas variadas por distintos autores. Algunos ejemplos de las designaciones son diseño experimental de caso único, diseño de replicación intrasujeto, diseño operante, diseño intensivo, diseño de control propio, diseño de un solo sujeto o diseño conductual. En general, podemos definir un diseño de n igual a 1 como aquel en que una misma unidad de observación se mide de forma repetida a través del tiempo bajo uno o distintos niveles de una variable independiente. Además, podemos entender una unidad de observación como un organismo, un paciente, un sujeto, un alumno, una escuela o cualquier otra entidad. Existen algunas características importantes en este tipo de diseños. La primera de ellas es que se estudia una conducta a través del tiempo, la cual generalmente se conoce como variable de respuesta o variable dependiente. Hay que recordar que la variable dependiente es aquella que se mide a lo largo de una investigación o intervención. Para ello, tomemos como ejemplo la imagen que se presenta en la parte derecha, donde se observa que la variable independiente es aquella que cambia a lo largo del experimento, como puede ser la introducción o aplicación de agua en una planta, y la dependiente es aquello que se mide. En este caso podría ser la altura que va teniendo la planta. La segunda característica consiste en que se suelen alternar fases con intervención, donde se introduce la variable independiente o tratamiento, y fases sin intervención, lo cual permite aportar evidencia de si el tratamiento modifica la conducta que se observa, es decir, la variable dependiente o respuesta. Hay en general dos notaciones comunes que se utilizan para denotar las fases sin intervención y con intervención. En primer lugar tenemos la de Campbell y Stanley, en la cual se utiliza la letra O con un subíndice 1, 2, etc. para denotar las observaciones, y la letra I también con subíndices del 1 hasta n para designar las distintas intervenciones. Sin embargo, una notación más común y la que se utilizará en este video es aquella en donde se utiliza la letra A para designar las observaciones o la línea base, y la letra B, C, D, etc. para designar a los distintos tratamientos que se puedan introducir. En el ejemplo que observamos en pantalla es muy sencillo el diseño. Tenemos simplemente una observación, posteriormente una intervención y finalmente una observación más. La tercera característica de los diseños de n igual a 1 es que, a diferencia de los diseños de grupo, se enfocan en estudiar una única unidad de observación, es decir, un caso individual. Así, estos diseños se centran en la variabilidad individual y no en la variabilidad grupal. La cuarta característica que señalaremos tiene que ver con que los diseños de n igual a 1 son diseños experimentales y por ello deben de cumplir con las siguientes dos características esenciales. 1. Existir la manipulación expresa de una variable independiente, y 2. Controlar las variables extrañas. Los diseños de n igual a 1 son importantes y bastante utilizados en la psicología, particularmente en los ámbitos de investigación, clínico y educativo. Existen distintas situaciones en las que podría ser preferible utilizar un diseño de n igual a 1 sobre los diseños de grupo. A continuación se enuncian tres. 1. Cuando se cuenta con pocos recursos para incluir muchos participantes en una investigación. 2. Cuando se busca investigar procesos de cambio rápidos. Y 3. Cuando se pretende determinar si un tratamiento funciona para un individuo concreto, como puede suceder en alguna intervención que se dé en el ámbito clínico, educativo, de la educación especial, etc. Para analizar los datos de un diseño n igual a 1, vamos a considerar el siguiente ejemplo. Supongamos que Emiliano es un niño que llega a la clínica con sus padres debido a los reportes constantes de su profesora por su mal comportamiento. Principalmente se levanta constantemente y distrae a sus compañeros de clase. Por lo anterior, se inicia con el registro del porcentaje de tiempo de las clases que permanece en su lugar. Se toma una línea base de 10 días y posteriormente se hace una intervención cognitivo-conductual con la misma duración. La tabla 1 muestra el porcentaje de tiempo que Emiliano permanece en su lugar en línea base, y la tabla 2 el porcentaje de tiempo que permanece durante el tratamiento o fase de intervención. Para analizar los datos de un diseño de n igual a 1, se pueden seguir dos alternativas de manera general. Una es el uso de herramientas o técnicas de la estadística inferencial que nos permiten, por ejemplo, pronosticar y realizar otra serie de análisis más complejos.
Sin embargo, la intención de este video es evaluar de qué manera se pueden utilizar índices descriptivos para poder tener una idea general y sacar conclusiones cuando se cuenta con un diseño de n igual a 1. Es por esto que se observarán o analizarán los siguientes índices en este video: el nivel, la tendencia, la variabilidad, el rango de variabilidad y la estabilidad. Para iniciar, considérese el nivel. Se puede definir como la medida o promedio de desempeño del participante durante alguna fase determinada. En la figura que se observa en la parte inferior se muestran una serie de líneas que permitirían saber de manera general si se pudiera representar con un único valor qué ocurrió en una fase. Podemos considerar esta parte izquierda como la fase de línea base y esta otra como la fase de intervención. Entonces, en este ejemplo observaríamos que hay una disminución en el promedio del desempeño en la variable que se está midiendo durante ambas fases. Para calcular el nivel, lo que se tiene es una fórmula de una media aritmética o promedio, como la que se observa aquí, y lo único que haríamos es sumar los datos que se obtuvieron durante la fase y dividirlo entre n como el total de datos. Vamos a ejemplificar esto con Excel para hacerlo de manera más simple. Para hacer este análisis, lo primero que haremos es realizar una serie de gráficas que nos permitan observar nuestros datos. Para ello he colocado en esta hoja de Excel los datos tanto de la línea base como de la fase de intervención. Entonces voy a seleccionar los datos obtenidos en la línea base, voy a dar clic en esta parte de insertar y voy a insertar una gráfica de líneas, en este caso con marcadores, pero puede ser la que ustedes gusten, y haré exactamente lo mismo con los datos de la fase de intervención. Entonces en este caso ya tenemos nuestras dos gráficas aquí. Las voy a hacer de manera separada, aunque sé que podría hacer una única gráfica para ambos, porque como en un momento más se verá, esto me va a servir para calcular la tendencia de manera más sencilla. Entonces aquí podemos darle formato a la gráfica en un momento más. Sin embargo, para no extender el video, no lo haremos de manera explícita aquí. Entonces, para obtener en primer lugar el nivel o la media, vamos a colocarlo como nivel. Lo primero que tenemos que hacer es escribir el símbolo igual que y posteriormente la palabra promedio. Abrimos paréntesis y seleccionamos los datos de los cuales queremos obtener el promedio. Una vez seleccionamos, damos clic en la tecla Enter y obtenemos así el nivel, en este caso, o el promedio, que es de 30.9. Hacemos exactamente lo mismo para los datos de la fase de intervención. Igual, escribimos la palabra promedio, abrimos paréntesis, seleccionamos los datos y también podemos colocar el paréntesis que cierra y dar Enter. En este caso tenemos dos niveles. Si nosotros quisiéramos representar a través de una línea, como lo hacíamos en la presentación, el valor que tenemos aquí, podemos dibujar una línea horizontal. Vamos a incrementar un poco su grosor para que se vea más y colocarla aproximadamente a los 30.9 que se obtienen en el nivel de la línea base, y en el caso de la fase experimental en 40.8. Para que se observe mejor las diferencias, podemos dar doble clic en el eje de nuestras gráficas y en esta parte dar clic donde se encuentra esta figura, en donde se observa límites máximos. Vamos a subirlo a 75 y hacemos lo mismo para la siguiente gráfica. Damos doble clic y colocamos como límite máximo 75. De esta manera nuestras dos gráficas tienen ya la misma altura en los ejes. Vamos a colocar entonces la línea en aproximadamente 30 para la línea base y en 48.8 aproximadamente para la fase de intervención. Entonces, como se puede observar, hay un cambio en el nivel de la línea base con respecto a la fase de intervención. El siguiente índice que calcularemos es la tendencia, que se puede definir como la propensión o dirección que toman los datos de algún participante en una fase. Se puede obtener mediante la siguiente fórmula, donde n es el número de datos observados, xt representa cada uno de los días y yt el dato para cada uno de los días. Entonces se puede calcular a mano obteniendo estas sumas y el cociente de las mismas. Sin embargo, nosotros lo haremos también en Excel para que sea un resultado mucho más rápido y específico.
De manera general hay que decir que las tendencias pueden ser de los siguientes tipos. Puede ser mayor que cero o positiva, en el caso donde se observa que los datos incrementan conforme avanzan los días. Puede ser negativa o menor que cero cuando lo que se observa es un decremento en el transcurso de las sesiones. O podría ser cero, que en un caso práctico sería muy difícil o prácticamente imposible que ocurra, pues implicaría que no hubiera ninguna variación conforme avanzan las sesiones. Bien, como se puede observar aquí, ya le dimos un poco más de formato a las gráficas. Y lo que haremos para obtener la tendencia es muy sencillo. Simplemente vamos a dar clic sobre alguna de las gráficas. En esta parte donde tenemos elementos de gráfico, en este símbolo de más, vamos a dar clic donde dice línea de tendencia y posteriormente en esta flecha donde dice lineal. En este caso nos aparece ya una línea y posteriormente daremos clic donde dice más opciones. Se va a abrir este cuadro y vamos a bajar hasta donde se presenta la opción que dice presentar ecuación en el gráfico. Le daremos clic para palomearla y cerraremos. Haremos lo mismo con la siguiente gráfica. Entonces, si nosotros observamos la ecuación que se observa aquí o que se presenta, nos vamos a dar cuenta que hay un valor, que en este caso es de menos 3.0121x más 47.467. Hay que recordar que en una ecuación lineal, como es este caso, que representa esta línea recta, este componente que está después del más representa el punto del eje Y donde la línea recta corta, o este segmento si lo extendiéramos cortaría en el punto 47.46 del eje Y, y el valor que acompaña a la X es la pendiente de la recta, que en este caso sería el equivalente de la tendencia que nosotros estamos buscando. Entonces observamos aquí que la pendiente o la tendencia para la línea base sería de menos 3.0121, lo cual tiene sentido puesto que los datos van decrementando conforme avanzan las sesiones, y en el caso de la fase experimental es de 4.8606. El siguiente índice que evaluaremos es el de la variabilidad, que refiere a la variación promedio de los datos de un participante con respecto al nivel durante una fase. Esto significa que tanto se van dispersando o van fluctuando los datos con respecto a la media a lo largo de toda la fase. Podemos utilizar la fórmula que se observa en esta parte. Se podría calcular a mano, nuevamente simplemente habría que sustituir los datos que se observan aquí. Y bueno, en la figura se presenta justamente, si aquí marcáramos el nivel de la línea base como una línea recta, veríamos la manera en que los datos van dispersándose alrededor de ella. Queda claro en esta imagen, por ejemplo, que al menos visualmente en la fase experimental o de intervención hay una mucha mayor variabilidad en los datos. Para calcular la variabilidad vamos a utilizar la siguiente función en Excel. Como en todas las funciones, nuevamente escribiremos el signo de igual y posteriormente escribiremos DESV, DESV, EST, que es como la manera resumida de decir desviación estándar, punto P. Abrimos paréntesis y seleccionamos nuestros datos nuevamente, en el caso de la línea base, y damos Enter. Hacemos exactamente lo mismo con los datos de la intervención. De esta manera observamos una variabilidad de 10.13 en el caso de la línea base y de 14.78 para los datos de la fase de intervención. Se pueden obtener otros dos índices vinculados a la variabilidad. El primero de ellos sería el rango de variabilidad, que se obtendría a través de dos valores. El primero sería el límite inferior del rango, se obtendría como a la media o al nivel se le resta la variabilidad y obtenemos LI, y el límite superior que lo designamos como LS, que sería al nivel sumarle la variabilidad que hemos obtenido. Asimismo se puede obtener el coeficiente de variabilidad, que en este caso es simplemente la división o el cociente de la variabilidad entre el nivel, y se puede multiplicar por 100% para convertirlo en un porcentaje. Entonces, si quisiéramos calcular rápidamente en Excel esto, en el límite inferior simplemente tendríamos que colocar el signo de igual, colocar el nivel, podemos seleccionar la celda donde se encuentra el nivel o escribirlo directamente como 30.9. En este caso es más sencillo seleccionarlo y le restaríamos la variabilidad. Luego en el caso del límite superior colocamos el igual, damos clic en nivel y sumamos con el símbolo de más la variabilidad. Hacemos exactamente lo mismo, pero
para los datos de la fase de intervención. Para calcular el coeficiente de variabilidad, como ya dijimos, escribiríamos el símbolo de igual y dividiríamos la variabilidad en este caso entre, con este símbolo de diagonal, el nivel. Y lo podríamos multiplicar por 100, como habíamos dicho, o dejarlo de esta manera. Vamos a multiplicarlo por 100 para que quede como un porcentaje, que sería 32.79. Y en el caso de la fase de intervención haríamos lo mismo, variabilidad entre el nivel y lo multiplicamos por 100. Vamos a insertar un par de líneas simplemente para representar el rango. Entonces podemos colocar aquí otra línea horizontal. Vamos a ponerla en este caso de color verde. Y con la primera de ellas vamos a representar el límite inferior, que es de 20.76 para la línea base, y el límite inferior es de 41. Entonces estos dos límites nos dicen de manera general o en promedio qué tanto fluctúan nuestros datos, ¿no? Desde cuál valor en promedio inferior y cuál valor en promedio superior. Bien, finalmente, en el caso del coeficiente de variabilidad, la interpretación que se le puede dar es la siguiente. El coeficiente de variabilidad, al ser un porcentaje, es un índice que puede comparar de manera más específica los datos de una fase a otra. Entonces, en este caso tenemos una variabilidad relativamente similar. En uno de los casos es de 32.79% para la línea base y en el otro de 30.29%. El último índice que estudiaremos es la estabilidad, que se puede entender o definir como la ausencia de una tendencia en los datos de un participante durante alguna fase. En primer lugar, el procedimiento consistiría en lo siguiente. 1. Calcular el estadístico C de Trion, que se puede obtener mediante la fórmula que se observa en pantalla. Esto se puede hacer también a mano o mediante un paquete estadístico. El segundo sería obtener el error estándar, que se representa con las letras SC y se puede obtener mediante la siguiente ecuación. Y el tercer paso sería la estimación del valor Z. Este valor Z es un valor que toma una variable aleatoria que se distribuye de forma normal estándar. En el caso de que el video sea observado por alumnos que hayan ya llevado un curso de estadística inferencial, identificarán claramente que este valor precisamente forma parte de una distribución normal estándar, como se acaba de mencionar. Para obtener este valor Z, lo único que hay que hacer es dividir el estadístico C entre el error estándar. El cuarto paso sería buscar la probabilidad acumulada para este valor Z, y se puede hacer en una tabla, como se observa aquí, o también se puede hacer en Excel, como lo vamos a hacer. Y aquí hay que tomar dos decisiones. Si la probabilidad que encontremos nosotros asociada al valor de Z que encontremos es mayor o igual que 0.05, se afirmará que los datos muestran estabilidad, que sería el equivalente de no rechazar nuestra hipótesis nula. En el caso de las personas que ya hayan llevado un curso de estadística inferencial, esta idea será mucho más clara. Si no es así, no existe ningún problema para comprender lo que estamos haciendo. La segunda regla de decisión sería que si la probabilidad es menor que 0.05, se toma la decisión de rechazar la afirmación y sostener que no hay estabilidad en nuestros datos. Vamos a observar de qué manera podemos hacer este cálculo en Excel. Lamentablemente en Excel no existe una función directa para poder calcular la estabilidad. Sin embargo, precisamente parte del objetivo de este video es mostrar que Excel es una herramienta bastante versátil en la cual nosotros incluso podemos crear nuestras propias funciones. Vamos a ver brevemente cómo crear la función para calcular esta estabilidad. Y para ello, en primer lugar, daremos clic en la opción Archivo, posteriormente en Más, en Opciones. Y cuando aparece este cuadro de diálogo iremos a Complementos. Después, en la parte inferior a la opción donde dice Complementos de Excel, Ir. Y vamos a fijarnos que las opciones herramienta para análisis y herramientas para análisis-VBA, que es Visual Basic, se encuentran seleccionadas. Damos clic en aceptar. Posteriormente daremos nuevamente clic en archivo, más, opciones. Y en este caso iremos a donde dice personalizar la cinta de opciones. Podemos darnos cuenta en la parte superior de Excel que no se encuentra una pestaña que se llama programador, que en un momento más va a aparecer. En la ventana que abrimos nosotros vamos a fijarnos en la parte derecha donde dice pestañas principales que la opción programador se encuentre seleccionada. Una vez palomeada daremos clic en aceptar
y veremos en Excel cómo aparece esta pestaña de programador. Ahora, para poder crear nuestra función en Excel que resuelva rápidamente el cálculo de este estadístico, haremos lo siguiente. Daremos clic donde dice Visual Basic o abrir el editor de Visual Basic y se abrirá la siguiente pestaña. Vamos a dar clic en esta zona izquierda, en cualquiera de las partes blancas que se encuentre, y en Insertar módulo. Lo que haremos aquí es dar clic en donde dice módulo 1, que es el módulo que se acaba de aperturar, y en nombre le podemos dar el que nosotros deseemos. Podríamos decir, por ejemplo, estadístico o prueba o lo que ustedes gusten. Y vamos a colocar un código en esta parte que resuelva el ejercicio. En este video no explicitaremos en extenso cuál es el código y la manera en la que funciona, porque propiciaría que se extienda demasiado el video. Sin embargo, la programación en Visual Basic es muy sencilla y el código que vamos a insertar también lo es. Entonces lo que hacemos aquí es automatizar el cálculo o el desarrollo de la fórmula que hemos planteado en PowerPoint, haciendo uso de una función muy simple en Visual Basic. Ahora, para poder utilizar esta función vamos a dar clic aquí donde dice guardar, en este símbolo, y lo que haremos es colocarnos en algún punto de nuestra computadora. En este caso puede ser en el escritorio, y vamos a dar clic aquí donde dice complemento de Excel y le podemos cambiar el nombre. Le podemos colocar, por ejemplo, prueba, como le llamamos a nuestra función. Le damos en guardar. De hecho, aquí cuando yo estoy colocando complemento de Excel me está mandando a una carpeta. En mi computadora es esta carpeta que se llama add-ins, dentro de la carpeta Microsoft, y bueno, aquí está toda la ruta. Entonces la podemos colocar directamente aquí o en alguna otra parte como lo señalaba. Yo la voy a dejar aquí. Vamos a dar clic en guardar. Y bueno, aquí vamos a colocar simplemente la opción guardar cambios y descartar firma. Y aceptar. Bueno, vamos a volver a Excel. Y una vez en Excel, lo que vamos a hacer es... ya tenemos creada una función que nos va a calcular, en este caso, el estadístico Z, o el valor Z, para poder obtener la estabilidad. Entonces vamos a dar clic en archivo, más, opciones, complementos. Vamos a dar clic aquí en ir y en examinar. Y en este caso se va a abrir la carpeta que precisamente les señalaba. Si ustedes hubieran guardado su archivo en otra parte, tienen que seleccionar el lugar, por ejemplo si fuera en el escritorio. En este caso ya me aparece aquí el archivo prueba. Les voy a darle clic y le voy a dar en aceptar para que lo cargue. Damos clic en aceptar. Y bueno, aquí me aparece el complemento. No aparece el nombre que le coloqué. Es raro en realidad que no aparezca, pero aquí debería decir prueba. Sin embargo, bueno, tenemos que fijarnos que se encuentre palomeado y dar clic en aceptar. Y una vez que lo hagamos, vamos a poder ahora sí utilizar la función. Para ello vamos a dar clic en igual y vamos a escribir el nombre que le dimos a la función, que en este caso es estadístico-z. Si ustedes hubieran intentado utilizar esta función estadístico-z antes de insertar el complemento, se habrían dado cuenta de que ni siquiera aparecía, pero en este caso ya aparece. Vamos a dar aquí en abrir el paréntesis y nosotros definimos que teníamos que pasarle tres valores. El primero era el número de datos, que en este caso es 10. Seguido de una coma, le pasamos mediante un rango los valores que queremos seleccionar, que son estos, una coma, y finalmente pedimos el promedio, que en este caso es el nivel. Damos clic en Enter o aceptar y de esta manera obtenemos ya el valor de la puntuación Z. Hacemos lo mismo para la fase de intervención. Entonces, en este caso es interesante lo que hemos hecho, debido a que de manera automatizada podemos obtener el valor de la puntuación Z. Para el caso es simple en este video, lo que podemos hacer es simplemente copiar el código que se ha colocado en Visual Basic. Si nosotros no tenemos conocimientos básicos de programación o de Visual Basic, y podemos utilizar esta función de ahora en adelante. Es decir, ahora que tienen insertado este complemento en Excel, pueden utilizarlo todas las veces que ustedes deseen, en todas las hojas o archivos que utilicen sin ningún problema. Finalmente, como mencionamos en la presentación de PowerPoint, debemos de obtener una puntuación, una probabilidad de esta puntuación de Z. Pero antes de utilizar la función, haremos lo siguiente. Para facilitar lo que hemos hecho aquí, vamos a copiar este valor
que encontramos y lo vamos a pegar. Vamos a dar primero control C sobre la celda, después daremos clic nuevamente sobre la celda, clic derecho, y vamos a dar la opción aquí donde dice pegar como valores. Haremos lo mismo con el siguiente, control C, después damos clic derecho, pegar como valores. Esto lo estoy haciendo simplemente para que se elimine la función que acabo de obtener. Y lo que vamos a hacer aquí simplemente es este valor que hemos obtenido lo vamos a multiplicar por -1. Esto simplemente con el objetivo de volver negativo el valor. Al volverlo negativo podemos interpretar nuestra probabilidad de manera mucho más simple. Damos clic en igual en alguna de las celdas y vamos a colocar la función distribución. Entonces escribimos dist, distr, norm, y vamos a escoger esta que está aquí, donde dice dist.norm.standard. Le podemos dar doble clic y la escribe automáticamente. Y precisamente si observamos aquí nos pide entre paréntesis que insertemos una puntuación Z. Entonces vamos a dar clic en la puntuación Z que obtuvimos y hacemos lo mismo para la siguiente fase. Entonces podemos observar aquí que ya tenemos un valor de probabilidad, que en este caso es 0.004, y para la fase de intervención es de 0.002. Entonces, si regresamos a nuestra presentación, podemos observar en la tabla 3 los índices descriptivos para las dos fases, que es básicamente un resumen de lo que hemos encontrado. Podemos ver en la parte de estabilidad que para cada uno de los valores de z que encontramos, en el de 2.63, la probabilidad hallada fue menor que 0.05, en este caso fue de 0.004, y para la otra z, su probabilidad también fue menor que 0.05. De tal manera que si nosotros quisiéramos interpretar los datos que obtuvimos hasta ahora, podríamos decir que en la línea base el porcentaje de tiempo promedio que Emiliano permaneció en su hogar fue menor que en la fase de tratamiento. Además se observó una tendencia negativa, es decir, que había una propensión a permanecer cada vez menos tiempo en su lugar. La variabilidad fue elevada y no hubo estabilidad. Podríamos decir además que en la fase de intervención el nivel o el promedio aumentó considerablemente hasta 48.8% de tiempo que Emiliano pasaba en su lugar. La tendencia en este caso fue positiva, la variabilidad relativamente similar a la fase anterior y no hubo estabilidad. Entonces la conclusión podría ser que la intervención sí dio resultados favorables al modificar la tendencia de comportamiento de Emiliano e incrementar el nivel de la variable de interés. Como señalábamos, pese a que en la línea base no hubo estabilidad, al encontrarse una tendencia contraria a la que se buscaba en la fase de intervención, se puede establecer que el tratamiento efectivamente sí produjo un cambio en la conducta. Si la tendencia de la línea base fuera la misma que la de la fase de intervención, sería complicado realizar esta aseveración si no se encontrara estabilidad o si no se estabilizara el comportamiento en línea base, ya que, por ejemplo, si hubiera un incremento en el porcentaje de tiempo que Emiliano pasa en su lugar durante línea base, nosotros no podríamos afirmar si en la fase de intervención el incremento que observamos se debe a que la conducta ya de por sí incrementaba o al tratamiento que estamos introduciendo. Entonces, de esta manera se pueden realizar los análisis utilizando Excel.